Objetivo número 1. Enumerar las principales funciones del sistema respiratorio. Como primer punto, tenemos que la inhalación y exhalación son la ventilación pulmonar. ¿Qué es la ventilación pulmonar? El aire es inhalado a través de las cavidades nasal y bucal, se desplaza a través de la faringe, laringe y tráquea para llegar a los pulmones. Cuando el aire es exhalado, fluye en forma inversa por la misma vía. Cambios en el volumen y la presión del aire en los pulmones desencadenan la ventilación pulmonar. Durante la inhalación normal, el diafragma y los músculos intercostales externos se contraen y se eleva la caja torácica. A medida que el volumen en los pulmones aumenta, la presión del aire disminuye e ingresa el aire. Segundo punto, respiración externa intercambia gases entre pulmones y torrente sanguíneo. Dentro de los pulmones el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono de desecho a través del proceso denominado respiración externa. Este proceso tiene lugar en sacos microscópicos denominados alvéolos. El oxígeno del aire inhalado difunde los alvéolos a los capilares pulmonares que los rodean. Se une a las moléculas de hemoglobina en los glóbulos rojos y es bombeado por el torrente sanguíneo. Mientras tanto, el dióxido de carbono de la sangre desoxigenada difunde de los capilares a los alvéolos y es eliminado durante Punto número 3. Respiración interna intercambia gases entre torrente sanguíneo y tejidos del cuerpo. El torrente sanguíneo lleva oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono de desechos a través de la respiración interna. En este proceso, los glóbulos rojos transportan oxígeno absorbido de los pulmones por todo el cuerpo a través de la vasculatura. Cuando la sangre oxidada llega a los capilares estrechos, los glóbulos rojos liberan el oxígeno. Mientras tanto, el dióxido de carbono difunde de los tejidos a los glóbulos rojos y el plasma. La sangre desoxigenada transporta el dióxido de carbono de regreso a los pulmones para ser eliminado. Punto número 4. El aire que hace vibrar las cuerdas bucales crea sonidos. La fonación es la creación de sonidos mediante estructuras que se encuentran en las vías respiratorias superiores. Durante la exhalación, el aire pasa de los pulmones por la laringe. Cuando hablamos, músculos en la laringe mueven los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides juntan las cuerdas vocales o pliegues vocales. Cuando las cuerdas se unen, el aire que pasa entre ellas las hace vibrar, que esto es lo que crea los sonidos. Y por último tenemos el punto número 5, que este es olfacción u olfato, es una sensación química. ¿Qué significa esto? El proceso de la olfacción comienza en las fibras olfatorias, que recubren las cavidades nasales dentro de la nariz. A medida que el aire ingresa en las cavidades, algunas sustancias químicas del aire se unen a receptores del sistema nervioso en los cilios y estos son las que las activan. Como siguiente objetivo, hablaremos acerca de la mecánica de la ventilación pulmonar. La respiración tranquila normal se consigue casi totalmente por el primer mecanismo, es decir, por el movimiento del diafragma. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo de las superficies inferiores de los pulmones. Después, durante la expiración, el diafragma simplemente se relaja, y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprime los pulmones y expulsa el aire. Sin embargo, durante la respiración forzada, las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para producir la expiración rápida necesaria, de modo que se consigue una fuerza adicional, principalmente mediante la contracción de los músculos abdominales, que empujan el contenido abdominal hacia arriba contra la pared inferior del diafragma, comprimiendo de esta manera los pulmones. Mencionando el ciclo respiratorio, que tenemos la inspiración, que es la fase activa muscular en la que se produce la entrada de aire desde el medio ambiente externo hacia el interior pulmonar, y la expiración, que es la fase pasiva sin actividad muscular en la que el aire sale de la cavidad pulmonar al medio ambiente externo. La frecuencia respiratoria es de 12 a 16 ciclos por minuto. Si se considera un valor medio, serían 15 ciclos por minuto. Cada ciclo tendría una duración de unos 4 segundos. Este tiempo no se distribuye equitativamente entre las dos fases.
la expiración en un ciclo en reposo dura más que la inspiración. Luego vamos a nombrar la musculatura respiratoria. Las dimensiones de la caja torácica se modifican por acción de la musculatura respiratoria. En la respiración basal o reposo participan los siguientes músculos. En la inspiración, el principal músculo es el diafragma, cuya contracción es responsable del 75 al 80% del movimiento inspiratorio. El diafragma, al contraerse, da lugar a una depresión o descenso del suelo de la caja torácica, aumentando el eje longitudinal de la misma y su volumen. Los músculos intercostales externos, situados diagonalmente entre las costillas, elevan la parrilla costal al contraerse e incrementan el volumen de la caja torácica. Luego, en la expiración, tenemos que en condiciones de reposo, la expiración es un proceso pasivo que se lleva a cabo solamente por relajación de la musculatura inspiratoria y la recuperación elástica de los pulmones previamente distendidos en la inspiración. Solo en los recién nacidos los músculos abdominales participan en la respiración basal. Diferencias entre respiración y ventilación. El proceso de ventilación tiene la función de introducir aire en las vías respiratorias por donde los gases entran y salen en los pulmones. También en muchos casos es un soporte respiratorio por medios manuales o mecánicos cuando la respiración es ineficaz o se encuentra detenida. En este proceso de ventilación se produce el cambio de aire en los pulmones, se produce por el proceso respiratorio de la inspiración, que es un procedimiento activo, ya que las contracciones de los músculos diafragma y de los músculos intercostales incrementan el volumen de la caja torácica y los pulmones aumentan de volumen, lo que disminuye la presión en los alvéolos y es en este momento cuando el aire entra. La ventilación se divide en un proceso de llenado y vaciado de aire en los pulmones. En la respiración tenemos un procedimiento más complejo, es un proceso físico mediante el cual un organismo realiza un intercambio de diferentes gases, llevando el oxígeno del aire a los pulmones y estos a las células del organismo y deshaciéndose del dióxido de carbono y los tejidos. Transfiere el oxígeno a las células que lo utilizan para producir energía y liberarse de gases de desecho al realizar los procesos metabólicos. En los seres humanos y otros seres vivos, la respiración involucra el intercambio de gases con la intención de dotar al organismo de oxígeno necesario para sobrevivir, así como la liberación de dióxido de carbono, que es un producto de este proceso. La respiración se divide en dos partes o fases. La primera es la fase de la inspiración y de la expiración, constituyendo un ciclo respiratorio. Este ciclo es posible gracias a la mecánica respiratoria o el proceso llevado a cabo por diferentes músculos. Los dos tipos de músculos principales ya los habíamos mencionado, que son los músculos intercostales y el diafragma, que estos son los que permiten que ingrese el aire al cuerpo. Gracias. Como siguiente objetivo vamos a describir los volúmenes y las capacidades pulmonares. El volumen es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración normal. Su valor promedio es de 500 ml. Existen 4 tipos de volúmenes y estos 4 volúmenes pulmonares al sumarse son iguales al volumen máximo en el que se pueden expandir los pulmones. El primero de estos 4 tipos de volúmenes es el volumen corriente, que este es el volumen de aire que se inspira y que se expira en cada respiración normal. Su valor es aproximadamente 500 ml en un varón adulto. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria y este es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y que pasa por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena. Este habitualmente es igual a aproximadamente 3000 ml. Luego tenemos el volumen de reserva expiratoria
y este es un volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración de volumen corriente normal. Normalmente es igual a aproximadamente 1100 ml. Y por último tenemos el volumen residual. Este tipo de volumen es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. Y este volumen es en promedio de aproximadamente 1200 ml. Luego tenemos las capacidades pulmonares. Las capacidades pulmonares son combinaciones de dos o más volúmenes en un ciclo pulmonar. La primera que tenemos es la capacidad inspiratoria, que es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Esta es la cantidad de aire que una persona puede inspirar, comenzando en el nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta su máxima cantidad. Esto es de aproximadamente 3500 ml. Luego tenemos la capacidad residual funcional, que es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Esta es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una respiración normal. Esto es de aproximadamente 2300 ml. Luego está la capacidad vital, que es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Esta es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenar los pulmones hasta su máxima capacidad y después expirando la máxima cantidad. Esto es de aproximadamente 4600 ml. Y por último tenemos la capacidad pulmonar total. Este es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Es igual a la capacidad vital más el volumen residual. Esto es de aproximadamente 5800 ml. Todos los volúmenes y capacidades pulmonares son aproximadamente un 20 a 25% menores en mujeres que en varones y son mayores en personas de una constitución grande y atlética que en personas de una constitución pequeña. La ventilación minuto o volumen respiratorio minuto es la cantidad total de aire nuevo que ingresa hacia las vías respiratorias por cada minuto. Este viene siendo igual a el volumen corriente por la frecuencia respiratoria por minuto. El volumen corriente normal es de aproximadamente 500 mililitros y la frecuencia respiratoria normal es de aproximadamente de 12 respiraciones por minuto. Por tanto, el volumen respiratorio promedio por minuto viene siendo de aproximadamente 6 litros por minuto. Entonces, se dice que una persona promedio puede vivir durante un periodo breve con un volumen respiratorio minuto de 1.5 litros por minuto. Y lo mínimo de la frecuencia respiratoria vendría siendo de 2 a 4 respiraciones por minuto. El espacio muerto. Podemos decir de que el espacio muerto vendría siendo parte del aire que respira la persona, pero este aire lo que sucede es que no es capaz de llegar hacia la zona donde se realiza el intercambio gaseoso. Lo que pasa es que este simplemente llena las vías aéreas donde no ocurre el intercambio gaseoso, como por ejemplo la nariz, faringe, la tráquea, y pues es a este aire el que se denomina aire del espacio muerto. ¿Por qué se le llama así? Pues simplemente es porque no es útil para el intercambio gaseoso. Durante la respiración, lo primero que se hace es expulsar este aire muerto, antes de que el aire procedente de los alveolos llegue a la atmósfera. Entonces, por lo tanto, el espacio muerto es bastante, por así decirlo, desventajoso para poder retirar los gases respiratorios en los pulmones. Características principales de la espirometría. La espirometría es una prueba básica para el estudio de la función pulmonar y su realización es necesaria para la evaluación y el seguimiento de las enfermedades respiratorias. Su utilidad trasciende
en el ámbito de la neumología y en los últimos años se está incorporando progresivamente en atención primaria y en otras disciplinas médicas. Se trata de una prueba muy simple, pero que nos aporta una información muy valiosa. Es sencilla y rápida de realizar, fácil de interpretar y es no invasiva, no irradia y da una gran información, tanto de nuestra salud respiratoria como de nuestro pronóstico de supervivencia. ¿Cómo hacemos una espirometría? Para su realización se debe respirar de forma forzada a través de una boquilla con filtro. Inspiramos y retenemos todo el aire que podamos y una vez llenos los pulmones de aire, de forma rápida y enérgica, se expira ese aire hasta vaciar los pulmones. Posteriormente, el equipo de espirometría integra esa información y se obtienen las medidas de volúmenes pulmonares y flujos. Los resultados se representan en forma numérica, fundamentados en cálculos sencillos y en forma de impresión gráfica. Existen dos tipos fundamentales de espirometría, la simple y forzada. La gráfica que imprime el espirómetro representa en el eje vertical, las ordenadas, el volumen de flujo de aire y en función del tiempo en el eje horizontal, las abscisas. Las características de esta prueba, de la prueba de espirometría, son las siguientes. Tenemos que esta mide el flujo de aire de los pulmones. Esta es una prueba no invasiva. Eso quiere decir que no necesita mayor ciencia para ser realizada y es de vital importancia tanto para el diagnóstico de enfermedades como para darle el seguimiento a estas enfermedades y ver cómo evoluciona el tipo de enfermedades. Aplicaciones clínicas de la espirometría. La espirometría es un análisis común de consultorio utilizado para evaluar cómo funcionan los pulmones, al medir cuánto aire inhalas, cuánto exhalas y con qué rapidez exhalas. También sirve para valorar el riesgo quirúrgico y las complicaciones en intervenciones de cirugía torácica y cirugía abdominal. En los últimos años se han descrito diversas e importantes aplicaciones de la espirometría fuera del campo del sistema respiratorio. Se ha demostrado que puede predecir la muerte del origen cardíaco o cerebrovascular. Está demostrado que una espirometría anormal supone un riesgo de 4 a 6 veces mayor de padecer cáncer de pulmón con respecto a sujetos de espirometría normal. La función pulmonar anormal, estimada mediante la espirometría, también se relaciona con la muerte de cualquier origen. Debemos hacer todo lo posible para poner la espirometría al alcance de las personas fumadoras y con síntomas respiratorios, ya que la espirometría se utiliza también para diagnosticar lo que es el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o conocida por sus siglas como EPOC, y otras enfermedades que afectan la respiración. La espirometría también se puede utilizar periódicamente para controlar el estado de los pulmones y verificar si el tratamiento de una enfermedad pulmonar crónica te ayuda a respirar mejor. Ahora, tu médico puede sugerirte una prueba de espirometría si sospecha que tus signos o síntomas pueden deberse a una enfermedad pulmonar crónica, como las siguientes: el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o por sus siglas EPOC, la bronquitis crónica, la enfisema y la fibrosis pulmonar. Ahora, luego de todo esto, si te han diagnosticado un trastorno pulmonar crónico, la espirometría se puede utilizar en forma periódica para comprobar cuán bien funcionan tus medicamentos y si tus problemas respiratorios están bajo control. Pueden solicitarte una espirometría antes de que te sometas a una cirugía electiva para revisar si la función pulmonar es adecuada para soportar la rigurosidad de una operación. Asimismo, la espirometría puede usarse para detectar trastornos pulmonares relacionados con el ámbito laboral. Bueno, en esta diapositiva hablaremos de qué es el pico flujo, su utilidad y sus valores normales. Para empezar, tenemos que saber qué es este dispositivo. Este dispositivo le permite a las personas con asma poder medir la fuerza con la que el aire sale de sus pulmones y tiene como importancia el que se puede controlar los síntomas del asma y también se pueden prevenir los ataques de este. ¿Cómo se utiliza? Para empezar, a manera de resumen, podemos decir de que la persona que se le medirá la salida de su flujo de aire de los pulmones tiene que permanecer de pie y va a inhalar
profundamente como sea posible. Luego de esto se le colocará el adaptador bucal y el paciente tendrá que exhalar tan fuerte y rápido como le sea posible, manteniendo un soplo corto y sostenido. Esto lo que provocará es que el indicador se mueva en las diferentes zonas que existen, ya sea la zona verde, la zona amarilla y la zona roja. ¿Cómo se calcula esto? Para calcular la tasa del pico de flujo expiratorio, se divide la mayor tasa de flujo de pico expiratorio actual entre la menor tasa de flujo de pico expiratorio y se multiplicará por 100 para que le dé el porcentaje. Luego, para analizar o para leer los resultados se obtienen 3 zonas. Tenemos la zona verde, la zona amarilla y la zona roja. La zona verde indica de que la tasa de flujo expiratorio está con una saturación de oxígeno mayor al 95% y una tasa de pico de flujo expiratorio mayor al 80%. Eso nos indica de que no hay síntomas de asma presentes y se puede continuar con el plan terapéutico de rutina. Luego tenemos la zona amarilla. En la zona amarilla nos indica de que hay una tasa de pico de flujo expiratorio entre 50 y el 80%, lo que nos indica que hay una exaveración aguda que puede estar presente y puede el médico incrementar temporalmente los medicamentos. Y por último tenemos la zona roja, en la cual significa de que la tasa de pico de flujo expiratorio es menor a 50, y eso nos indica de que lo más pronto posible o inmediatamente tiene que ser usado un broncodilatador y debe notificarse al médico, ya que estas medidas de la tasa de flujo de pico expiratorio son muy bajas y pueden ser muy perjudiciales para el paciente. Patologías determinadas por la espirometría. Tenemos que por medio de la espirometría podemos detectar varias enfermedades pulmonares, pero entre las más frecuentes vamos a tener el asma y el EPOC. Yo le voy a hablar sobre el asma. Tenemos que cuando se sufre del asma, los revestimientos de las vías respiratorias en los pulmones se inflaman y los músculos que los están rodeando se van a tensar. Entonces, en pocas palabras, estamos diciendo que las vías respiratorias se están estrechando. Tenemos que al respirar se van a tener dificultades para sacar el aire, lo que va a dar como un resultado que el paciente pueda toser, resollar con dificultades, sentir que le falta el aliento o que tiene una presión en el pecho. Tenemos que estos síntomas se van a agravar más que todo durante el ejercicio o durante un clima frío. Otras teorías dicen que eso se van a agravar durante la noche o en la madrugada. Tenemos que estos mismos síntomas también pueden ser inducidos por otros problemas pulmonares, ya sea un resfriado común, una bronquitis o una pulmonía. Incluso pueden ser síntomas de una enfermedad cardíaca o de otras enfermedades. Tenemos que es importante conocer la causa de los síntomas para asegurarse que le den un tratamiento adecuado, ya que el tratamiento del asma no va a ser el mismo que el tratamiento para una pulmonía o una enfermedad cardíaca. Tenemos que la espirometría nos va a ayudar a diagnosticar y a controlar el asma, ya que una prueba de espirometría nos va a mostrar que también está funcionando el tratamiento, ya que si las pruebas de seguimiento muestran que su asma está bien controlado, es decir que el tratamiento está surtiendo efecto, y si la muestra da que el asma no está bajo control, es posible que el médico necesite cambiar la medicina o aumente la dosis o le dé un tratamiento distinto. Tenemos que muchos pacientes dejan de realizarse la prueba y esto les va a traer mucho riesgo, ya que estos necesitan realizarse la prueba, ya que la mayoría no se la hace, ya que algunos proveedores de atención médica se basan únicamente en los síntomas para decidir si el paciente sufre de asma o de alguna otra enfermedad. Y si el médico supone que sufre de asma y sin realizarle la prueba de la espirometría, se estaría tomando medicamentos del asma cuando esos no son necesarios. La causa de los síntomas verdaderos no estaría siendo tratada. Por otro lado, el paciente y el médico podrían suponer que la causa de sus síntomas es un problema leve, cuando en realidad va a ser asma. Y si el asma no se trata, se podría sufrir de ataques graves de asma y lo que llevaría a la muerte. Tenemos que el asma sin tratamiento o mal controlada también puede causar una cicatrización en los pulmones que podría conducir a cambios permanentes en las vías respiratorias que son parecidos a los de una EPOC, que una vez que los pulmones están dañados, las medicinas para el asma ya no van a tener el mismo efecto. Tenemos que
Lo más conveniente para realizarse una espirometría es a la edad de los 5 años, aunque eso también se puede hacer en edades mayores o en las personas de tercera edad, ya que estos pueden sufrir síntomas parecidos a lo del asma y por eso sería bueno realizarse la prueba. Entre los síntomas más comunes vamos a tener la tos, que esta tos puede ser frecuentemente no productiva, pero al inicio, pero esta después se puede volver productiva con una expectoración mucohialina abundante. Vamos a tener sibilancias expiratorias o mixtas. Cuando digo mixtas, estoy diciendo que estas pueden ser expiratorias o inspiratorias. Vamos a tener disnea y sensación de opresión torácica. Y la tos... Hasta ahí. Como objetivo 8 siempre seguimos hablando de la espirometría y en este caso uniéndolo con la enfermedad del EPOC. Ahora, el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que genera obstrucción en el flujo de aire desde los pulmones. Los síntomas que esta enfermedad tiene son la dificultad respiratoria, presenta tos, también la excreción de esputo y también se presenta un silbido a la hora de realizar la respiración. Las causas que pueden llevar a padecer EPOC pueden ser estar por un tiempo prolongado a diferentes tipos de gases o sustancias irritantes que lleven a que los pulmones sufran esta enfermedad. También el más frecuente es el humo del cigarrillo, que es muy frecuente que en personas que sean fumadoras o que sean fumadores pasivos, los cuales inhalan el humo que genera una persona fumadora, puede llevar a generar estas dificultades respiratorias o estos daños de obstrucciones en los pulmones. Ahora, la espirometría. Para el diagnóstico del EPOC, la espirometría nos ayuda a verificar lo que es el flujo de aire o la presión del aire que existe en los pulmones. Por ese motivo se debe de evaluar los síntomas que presenta esta enfermedad con también las causas que pueden llevar a padecer esta enfermedad. Por ese motivo, la espirometría es un elemento clave para el diagnóstico, ya que con esta se evalúa la gravedad de la EPOC. Y ahora bien, se basa con el estudio del grado de obstrucción del flujo de aire que se presenta. También la espirometría es... En espirometría forzada es donde se ve o se mide el volumen del aire que una persona es capaz de movilizar al respirar con todas sus fuerzas. O sea, se hace el estudio realizándolo como que si quisiera apagar una vela. Al llevar a cabo esta acción, el valor que nos presente ahí sobre la respiración forzada que esté, nos va a decir cuál es la gravedad del EPOC que se presenta. Por ese motivo, la espirometría es importante para el diagnóstico del EPOC, pero también se necesita utilizar otro tipo de estudios para certificar un poco más la gravedad de esta enfermedad.